Bueno, vamos a entrar en el tema del día de hoy. Déjenme decirles que pidiéndole a Dios dirección sobre este tema, hubo muchas cosas que me retumbaban antes de plasmar esto que yo quiero compartirles el día de hoy. Sin lugar a dudas, que podemos decir que del 2020 para acá, nada ha sido igual en muchas áreas, ¿verdad? La verdad es que la bendita pandemia, por no decirle más feo, apaguen las luces, no me gusta verle las caras a los chicos porque no están tan guapos. La verdad es que esta pandemia verdaderamente colapsó muchas cosas. Pero yo creo que uno de los virus más fuertes y que quizás no detectamos, que ha afectado mucho a la iglesia, ¿qué está sucediendo ahí? Vamos a tener que llevarle un Monster al de MIDI para que despierte. La verdad es que el virus que verdaderamente está afectando a la iglesia y se está metiendo como una humedad es el desánimo, la apatía, es el desgano. Y eso se ha convertido en un lastre para el creyente que lo ha frenado. Estamos sumergidos tanto en otras cosas que no está mal. Yo no lo estoy calificando ni tampoco lo estoy evaluando su vida. Pero hay cosas que definitivamente han colapsado nuestro caminar con el Señor. Y eso se percibe. Una pesadez, frustración cuando no vemos quizás el fruto que quisiéramos ver. ¿Cómo tú ves el semblante, por ejemplo, de un equipo de fútbol que ha perdido todos sus partidos? ¿Cómo lo ves? ¿Animado? ¿Entusiasmado? ¿Con expectativa? No, lo ves apagado. A veces sin ganas de seguir compitiendo, ¿verdad? Diciendo, ¿saben qué? Ya bórrenos de ese campeonato mejor, ya. Así a veces está nuestra actitud. Así a veces están nuestras emociones tan afectadas que hay un desánimo. Y desafortunadamente eso también se ha convertido en una pandemia que se ha estado propagando y que ha afectado mucho a la iglesia. Y yo precisamente tratando de pedirle dirección al Señor para hablar sobre este tema, me vino una palabra que hoy la quiero compartir. Cuando nosotros hablamos de problemas que están afectando a la iglesia, quizás la palabra que llega a nuestra mente es la palabra pecado, infidelidad, inmoralidad, la influencia de este mundo. Que no voy a mentir, en su momento eso obviamente también afecta a la iglesia. Porque cada una de esas cosas han participado de alguna manera contra la iglesia. Pero creo que lo que hoy quiero compartirte va a abrir un poco más nuestra mente, ¿verdad? Para darnos un poco de claridad de que hay algo que verdaderamente también está afectando a la iglesia, porque el Señor nos ha dado una comisión. Y la Biblia lo menciona como la gran comisión, ¿verdad? Y si la iglesia no está envuelta en esa gran comisión que el Señor nos ha dado, en vano entonces estamos trabajando todos los que estamos edificando. Porque si Jehová no es el que edifica la casa, entonces ¿cómo lo estamos haciendo? Y me refiero a la palabra estática. Ciertamente hay una gran cantidad de problemas, como lo dije hace un momento, que interfieren en la vida del creyente para que éste esté saludable y firme y creciendo en madurez y sabiduría.
Pero hay cosas que son de carácter urgente de atender debido al estado crítico de la situación. Y ese es el tema que yo quiero compartirte el día de hoy, venciendo la estática o luchando contra la estática. Cuando hablamos de estática, nos referimos a la falta de movilización, al pasivismo, a un cuerpo que se encuentra en estado de inercia, inmóvil. Ahí debería de aparecer la imagen, ¿verdad?, del significado de estática. Es la condición de un cuerpo en reposo, es la resistencia que se muestra al movimiento, a los cambios, al salir de una condición. A veces somos resistentes a eso. Sabemos que estamos mal, sabemos que tenemos que hacer algo ante la situación que estamos atravesando, pero como que no reaccionamos. Sé que estoy mal. Sé que mi manera en que estoy viviendo no es saludable. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para que eso cambie? Es la condición de un cuerpo en reposo. En una persona se define la inercia o la estática como inacción, incapacidad o resistencia de probar un cambio. Hay personas que reflejan esta inercia en la negligencia que muestran a causa del favor que reciben de las acciones de otros. Se mantienen toda su vida cobijados a la sombra de los que han decidido crecer y no conformarse. Llámese sombra emocional, espiritual o material. Ustedes han escuchado, por ejemplo, personas que constantemente dicen, ora por mí, pídele a Dios por mí, pídele a Dios por esto, que está bien. Fortalecernos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros, pero todos tenemos la responsabilidad de estar activos en la oración. Amén. Pero a veces como que esa falta de disciplina activa en mi vida me lleva a estar precisamente pidiéndole a otros que oren por mí, pidiéndole a otros que pidan por mí. Amén. Y de igual manera puede ser en lo emocional o en lo inmaterial. Hay un dicho que dice, enséñalos a pescar, no les arribes el pez todo el tiempo. Ustedes pueden imaginar lo que causaría si todo lo que tiene vida y por naturaleza debiera de crecer y desarrollarse, de pronto quedara inmóvil, inerte, estático. Los árboles, las flores, los animales, un bebé que recién está naciendo, que todo se detuviera. La verdad es que todo se saldría de su control natural, porque fuimos hechos para nacer, crecer, desarrollarnos y dar fruto. Y todo lo que no refleja eso tiende a morir. Amén. Si tú estás regando una planta, ¿tú qué esperas? Que esa planta crezca, que esa planta se desarrolle. Pero si no crece, ¿qué sucede? Que algo está mal. A veces nosotros podremos ayudar a otros a salir de esa estática. A veces el Señor nos va a usar para eso. Alguien que se ha detenido y que dejó de avanzar y de crecer. Porque no es saludable el estancamiento. No es saludable el dejar de vivir en la expectativa de que Dios es un Dios de cosas nuevas. Y hay mucho por lo cual seguir adelante. Si tú piensas, yo ya logré lo que el Señor quería que lograra. Yo ya hice lo que el Señor esperaba que yo hiciera. Mi ministerio aquí se terminó, mi vida cristiana aquí se terminó, mi servicio al Señor aquí se terminó. Déjame decirte que no es verdad eso.
Porque el Señor es un Dios de cosas nuevas y nuevas son sus misericordias cada mañana. El Señor nos sorprende. Amén. Yo me puedo imaginar quizás cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó. Y una de las excusas que puso Moisés ciertamente fue su edad. Le dijo, Señor, yo ya estoy viejo. Señor, soy tartamudo. Señor, no me van a creer. ¿Qué les voy a decir? Pero una de las cosas dijo, mi edad. Si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus excusas. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y siempre el Señor sabrá qué hacer cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlo. De igual manera, como iglesia, de pronto podemos caer en esa estática. A veces no es una estática que se pueda percibir fácilmente, porque podemos estar aparentemente en función de muchas actividades. Pero cuando todo lo que hacemos, y eso es lo que decía hace un momento, no nos está llevando a cumplir la comisión que se nos ha pedido, se vuelve simple activismo sin sentido y da el mismo resultado que no hacer nada. Ay, amén. Da el mismo resultado que no hacer nada. Los veo muy serios. ¿Quieren que me calle o sigo? Bueno, que quieran que me calle, voy a seguir. Y hoy quiero ilustrar este tema con una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en donde los protagonistas de esta historia son 4 leprosos. Pero antes quisiera darte un poco del contexto de esta historia para que puedas entender este pasaje. Israel se encuentra pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Había una gran hambruna a causa de que los sirios habían sitiado la ciudad por órdenes de su rey Ben-Hadad, así es el nombre del rey de los sirios. Sitiar una ciudad era una estrategia militar que consistía en bloquear todos los accesos que conducen a dicha ciudad, sin permitir la entrada y la salida de personas o de víveres. Hay una referencia o tenemos una referencia en la historia sobre eso. En un sitio que pasó en la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron esa estrategia en Leningrado, hoy San Petersburgo, una ciudad de 3 millones de personas a la cual se le cerraron todos los accesos. Está documentado que el sitio inició el 8 de septiembre de 1941 y terminó el 27 de enero de 1944. 900 días quedó la ciudad cercada completamente, sin poder salir nadie, sin poder entrar, ni víveres, ni personas, ni vehículos, ni nada. Eso fue calificado como un genocidio, pues miles de personas murieron de hambre y de frío. La falta de comida obligó a la población a alimentarse de palomas, gatos, perros y hasta ratas. Incluso se registraron actos de canibalismo. Las personas se comían a los cadáveres que iban quedando ahí congelados. Y al final del sitio, que terminó en los 900 días, perecieron de esos 3 millones, 1.200.000 personas. Casi el 50% de la población. Y con la ilustración de este caso, nos podemos imaginar entonces que la situación que estaba pasando Israel era desesperante y terrible. De hecho, Segunda de Reyes también lo documentó de esta manera. Mira lo que dice Segunda de Reyes 6, 24 al 25. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo
que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Amén. Más o menos esos ciclos de plata, estamos más o menos hablando de 3 libras de plata más o menos. Eso es lo que costaba. Pero te puedes imaginar tú la necesidad de comer. ¿Qué tanta carne puede tener la cabeza de un asno? Pues eso costaba la cabeza de un asno. No se podían dar el lujo de decir, ¿sabes qué? Tráeme un tibón, un steak, un pez, unas costillitas, nada de eso. Porque hubo tal carestía de víveres que la verdad es que también se registraron actos de canibalismo en ese sitio. Incluso también la historia nos narra lo crítico de ese sitio, pues nos dice que también hubo personas que de alguna manera estuvieron dispuestos a disputarse sus hijos para comérselos. Y también fue registrado en este libro de Segunda de Reyes de 2 mujeres que estaban precisamente disputando esta situación. Y el rey Joram las vio y les preguntó esto. Segunda de Reyes 6, 28 al 29 dice lo siguiente: ¿qué les pasa? Ella se quejó, esta mujer me propuso que le entregara mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos los comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ella lo había escondido. Se papearon al más gordito, yo creo. Pero eso nos muestra realmente lo terrible de la situación. Había una escasez terrible. El rey se encontraba desesperado, angustiado, frustrado, porque todo su pueblo estaba pereciendo. Verdaderamente era una situación catastrófica la que estaba pasando la ciudad de Samaria. Y es en esa situación difícil que Dios usa a 4 personas, a 4 hombres con una enfermedad considerada en ese tiempo una enfermedad inmunda. 4 leprosos que son los protagonistas de esta historia. Ahora sí vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 3 al 9. Y dice lo siguiente: ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. No había nada que comer. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos, síganle, modos moriremos. En otras palabras, vamos a jugarnos la verdad. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie ahí. Y era que el Señor, ¿quién? Era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel, el rey Joram, ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron
En una de las tiendas de campaña, después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron y entraron en otra tienda y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Versículo 9. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Vamos a estar desglosando poco a poco esta historia para ver algunas enseñanzas y cómo las podemos aplicar a nuestra vida. Esta historia nos hace ver que a veces nuestra estática, nuestro pasivismo, puede ser producto de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestra poca credibilidad en las capacidades que el Señor nos ha dado. Estos 4 hombres quizás eran los menos indicados de ser nombrados en esta historia por su situación física y social. Como lo dije hace un momento, el ser leproso en ese tiempo significaba ser marginado por los demás y destinado a vivir fuera de cualquier convivencia social. ¿Saben dónde vivían los leprosos? Fuera de los pueblos, fuera de las ciudades, en los límites. Y tenían como responsabilidad ellos colgarse una campana, ya sea en la garganta o ya sea en la cintura, para que las demás personas pudieran saber dónde se encontraba un leproso y se apartaran de ellos. La lepra en ese momento era considerada una enfermedad inmunda. Y la lepra, como ustedes saben, iba avanzando cada vez más, porque prácticamente el cuerpo se iba pudriendo cada día más y más. Así que estos 4 hombres, quizás a nuestra perspectiva natural, pudiéramos decir que eran los menos imaginables que pudieran ser los protagonistas de esta historia. Pero sin embargo, a Dios le plació usarlos como instrumentos para un propósito en ese momento de calamidad. Ante esa situación que estaba pasando Samaria, el Señor quiso usar a esos 4 hombres. Esto nos deja ver que nada tiene que ver con nosotros, sino que Dios usa al que quiere ser usado. Amén. Primera de Corintios 1:27 dice que Dios usa lo menospreciado, lo vil, lo que menos imaginamos para hacer cosas grandes. Humanamente hablando, nosotros a veces nos dejamos ver con la apariencia, ¿verdad? Wow, esta persona si lo usáramos, es que está preparada, es que es capaz, es que tiene talentos, es que tiene esto, es que tiene allá, es que tiene una espontaneidad de hacer amigos, de comunicarse, de conectarse con la gente. Pero dice la palabra que Dios no mira lo que mira el hombre. Amén. Dios mira el corazón. Me gustaría que viéramos precisamente estas enseñanzas que nos puede dejar esta historia. Y una de las enseñanzas es que necesitamos reaccionar ante nuestra condición. Nuestra vida no todo el tiempo estará cuesta arriba. Igual que todos pasaremos por momentos, experiencias y pruebas difíciles que de alguna manera nos van a afectar. Pero es ahí en donde demostraremos el calibre de nuestra fe. Es muy fácil decir yo creo. Es muy fácil decir yo tengo fe. Es muy fácil decir yo sé que tengo un Dios poderoso. Pero cuando vienen las luchas, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las pruebas, es ahí donde verdaderamente nosotros tenemos que dar prueba de esa fe que decimos que nosotros tenemos. De esa confianza que nosotros decimos tener en un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas. Amén.
Es ahí donde Dios quiere ver que nosotros somos capaces de seguir caminando en medio de las tempestades, en medio de las pruebas, creyendo de que Dios va conmigo. Amén. Esa es la fe que agrada a Dios. En las buenas todos tenemos fe. Es ahí donde demostramos dónde estamos fincados, si estamos arraigados en su palabra o si hay un reflejo de descuidos notables que obvio no nos van a ayudar en ese momento de crisis. Proverbios 19:3 dice: la gente arruina su vida por su propia necedad. ¿Y después qué hace? Señor, ¿por qué dejaste que pasara esto? ¿Dónde estabas tú, Señor? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde siempre está? ¿Dónde siempre está? ¿Dónde estábamos tú y yo? En esta historia podemos ver cómo Dios no necesariamente usa a las personas que dentro de nuestra perspectiva es la adecuada. Aquí los protagonistas no fueron el profeta Eliseo, que en ese momento era el profeta activo. No fue el rey Joram, que de hecho se encontraba súper frustrado y abrumado en ese momento. Tampoco fueron los sabios del reino. Fueron esos 4 leprosos que tuvieron que reaccionar ante una situación de vida o muerte en base a la condición o la situación que estaba pasando el pueblo de Dios. Ellos se encontraban en la puerta de la ciudad, siempre se encontraban ahí. Y yo me imagino que comenzaron a ver esas probabilidades de sobrevivir ante lo que estaba sucediendo, tal como nos los muestra el versículo 3 y 4 que leímos de ese capítulo 7. Ellos dijeron primeramente: plan A, si entramos a la ciudad nos moriremos de hambre a causa del sitio y la escasez de alimento, porque todos ahí se están muriendo, se están comiendo unos a otros. ¿De qué sirve que entremos? Claro que no se los iban a comer a ellos. Plan B, si nos quedamos aquí igual vamos a morir. Y plan C, si vamos y nos entregamos a los sirios, hacia nuestros enemigos, quizás nos maten de todas maneras, pero existe una pequeña esperanza que nos perdonen y nos dejen vivir. Así que ellos optaron por esa pequeña probabilidad del plan C y arriesgarse. Y esto nos habla de estar dispuestos a enfrentar los riesgos, los desafíos, en medio de cualquier día oscuro, de una temporada con un cielo cerrado. Debemos de estar dispuestos a esforzarnos para ver un rayo de luz, por muy pequeño que éste sea. A veces nosotros adoptamos una actitud de continua calamidad y de continua victimización. Nadie me puede arreglar esta situación. Lo que yo estoy haciendo en este momento no tiene remedio. Yo no le veo ni pies ni cabeza a lo que estamos haciendo. Pero vamos a seguir para ver qué sucede. A ver si pega. A ver si cambia la situación. Y yo quiero decirte en esta mañana, aplicándolo quizás a nuestra vida como creyentes o a nuestra dinámica como iglesia, de que todo lo que sucede dentro del punto de vista espiritual no va a suceder por ti. Amén. Va a suceder porque Dios así lo quiere. Porque nada sucede si Él no le place. ¿Quién es el más interesado en edificar su iglesia? ¿Eres tú? Es Dios. ¿Quién es el más interesado en que personas vengan a este lugar y sean salvas? Es el Señor. Dice la palabra en Hechos 2:46 que el Señor añadía a esa comunidad de fe. ¿Quién lo hacía?
todos los que iban a ser salvos, todos los que iban siendo salvos. Es Dios. El Señor es el dueño de la obra. Ahora, ¿nos quiere usar a ti y a mí? Por supuesto. Somos su cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte de este cuerpo y tenemos diferente función. Y Él nos ha colocado precisamente como Él ha querido, para edificación de la iglesia. Así que si de repente tú estás viendo que algo no está sucediendo como tú lo quisieras ver, ¿a quién te tienes que dirigir? Al dueño de la obra. Al dueño de la obra. Si te sientes con falta de capacidad, con falta de paciencia, con falta de ánimos, con falta de entusiasmo, con falta de fortaleza, ¿tú crees que Jaime te lo va a dar? ¿Tú crees que Abelino te va a dar lo que necesitas para seguir adelante y quizás ser productivo en lo que estás haciendo y ser un buen servidor y sentirte satisfecho? No, el dueño de la obra te va a proveer todo lo que tú necesitas para poder seguir adelante. Es el dueño de la obra. Pero a veces inconscientemente nuestros ojos espirituales están tan cerrados porque solamente nos estamos nosotros enfocando en la situación y en la calamidad que ciertamente es real. Ciertamente estamos pasando por un desafío, ciertamente estamos pasando por una adversidad. A veces nos encontramos faltos de recursos, a veces nos encontramos faltos quizás de recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos. Pero el Dios es el dueño de la obra y si tú te diriges a Él para que Él provea en tu necesidad, para que lo que tú estás haciendo verdaderamente sea algo que le agrade, le honre a Él, Él va a proveer. Pero a veces hasta allí somos demasiado piquis. No, es que yo no quería eso. Es que yo quiero algo mucho más cool. Que pegue mejor. Que haga esto. Que Él es el dueño de la obra. Así que cuando las cosas comiencen a suceder porque Dios lo está permitiendo, y como lo dije hace un momento, aunque sea un pequeño rayo de luz que esté surgiendo en medio quizás de un día oscuro, dale gracias a Dios. Señor, tú estás obrando. Tú estás obrando, Señor. En mi matrimonio tú estás obrando. Todavía no está la obra terminada que yo quisiera ver, pero tú estás obrando, Señor. Estás cambiando a mi marido, estás cambiando a la fiera, Señor. Tú estás obrando. Tú estás obrando, Señor. En tus hijos rebeldes, tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando. No quieras que de repente la situación cambie de un momento a otro. El Señor está obrando. El Señor está obrando, pero a veces nos volvemos tan víctimas que todo el tiempo estamos quejándonos. Y el Señor dice: ¿cuándo me vas a honrar? ¿Cuándo me vas a adorar? ¿Cuándo me vas a alabar? Si solamente te la llevas quejando. Cree que yo soy un Dios poderoso. Tienes que creer que yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo cambiar corazones. Yo puedo transformar una persona. Yo puedo darle una identidad diferente a todo. Para mí no hay nada imposible, pero tú tienes que rendirte a mí y creer que yo lo puedo hacer. Tenemos que honrar al Señor con nuestra fe, con nuestra confianza a Él, anclados a Él, a su palabra, a su verdad. El enemigo te va a susurrar mentiras, te va a decir mentiras. Tus hijos no se van a salvar. Tus hijos van a estar ahí. Tu matrimonio no tiene remedio. Tu matrimonio no se va a restaurar. Esta iglesia no va a cambiar. Todo va a seguir igual. Tu ministerio va a seguir estancado. Nada va a suceder. El enemigo va a susurrarte mentiras. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios está en control de nosotros. La palabra del Señor nos dice que Él va delante de nosotros peleando nuestra batalla para darnos victoria
victoria en toda guerra que tú y yo pasemos. Yo no quería predicar así, yo no sé por qué estoy predicando así. Esto nos habla de estar dispuestos a enfrentar esos riesgos. Hay promesas fieles y verdaderas sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre algún llamado ministerio que se harán efectivas si decidimos creer y accionar. Salir de la estática. No podemos dejarle todo a Dios. La Biblia nos dice en repetidas ocasiones que debemos esforzarnos y ser valientes. Pero para ver cambios no solamente es necesario eso, sino dar pasos de fe. Estos leprosos no eran el prototipo de guerreros valientes, pero hay algo que activaron y que les ayudó a reaccionar y salir de esa estática. ¿Y sabes qué se llama eso? Decisión. Tomaron una decisión contundente y urgente. Tenemos que salir de aquí. Si nos metemos a la ciudad, nos morimos. Si nos quedamos aquí, nos morimos. Pero tenemos que accionar y salir de aquí. ¿Tenemos riesgos? Claro que vamos a tener riesgos. Pero de todos modos vamos a morir. Otra enseñanza es que ante una decisión nuestra, el Señor va a actuar a nuestro favor. Dice Eclesiastés 9:10, si no mal recuerdo. Dice, todo lo que esté en tus manos por hacer, hazlo según tus propias fuerzas. Como lo dije antes, Dios siempre hace su parte cuando nosotros nos esforzamos a hacer la nuestra. Mientras estos 4 hombres se estaban poniendo de acuerdo y tomaron el riesgo de salir, Dios ya sabía lo que Él iba a hacer. Segunda de Reyes 7:5 dice, al anochecer se pusieron en camino, estos 4 hombres decidieron salir. Pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había nadie ahí. Quizás ellos se preguntaron, ¿qué está pasando aquí? Ellos ya se habían arriesgado a entregarse al ejército enemigo. Probablemente durante el camino venían con nervios, con dudas, con preguntas. Quizás diciendo, ¿habremos tomado una buena decisión? Ir a la boca del lobo y entregarnos. Ahí es donde se arrugaron las piernas, ¿no? Allá muy envalentonados diciendo, pues si nos van a matar, que nos maten. Pero ya cuando iban en el camino yo creo que dijeron, ay, ¿cómo nos van a matar? Pero antes de entrar al campamento se dan cuenta de que ya no había nadie en ese lugar. ¿Dónde estaba ese enemigo que los tenía arrinconados y matándolos de hambre? Segunda de Reyes 7, del 6 al 7, nos dice qué pasó. Y era que el Señor, ¿quién? Nuestro Dios, que tiene control de todas las cosas. Era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando tiendas de campaña, caballos, asnos, y dejaron el campamento tal como estaba para salvarse. No cabe duda que Dios honra a los que actúan en fe. A veces Dios quiere hacernos crecer en fe, pero condicionamos nuestro accionar en base a lo que podemos ver, y eso no nos ayuda a crecer en ella. La fe es un don de Dios que nos ayuda a ver las promesas de Dios que son fieles y son verdaderas. Pero esta debe de ser una fe activa, no pasiva. Esta fe se debe de ejercitar todos los días en una confianza continua a Él. Amén.
Sabemos que nuestro Señor es un Dios que provee. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que sana. Sabemos que nuestro Dios es un Dios que restaura. Es un Dios que salva. Es un Dios que nos ayuda. Es un Dios fiel. ¿Pero qué? Pero en base precisamente a todo lo que sabemos de nuestro Dios, nuestro caminar tiene que ser en una confianza continua en ese Dios que todo lo puede. Esos leprosos ya habían hecho su parte. Habían salido de ese lugar, rompieron la estática, se arriesgaron. Pero Dios ya sabía qué iba a hacer. ¿Tú crees que a Dios todo le pasa desapercibido? No. El Señor sabe lo que estás pasando. El Señor sabe lo que te está frustrando en este momento. El Señor sabe quizás la incertidumbre que tú tienes, con muchas cosas que tú tienes en tu mente, con tus planes. El Señor las conoce. Pero en medio de todo eso, el Señor quiere ser glorificado. Y está esperando de que nosotros creamos de que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Es importante, dice la Biblia, que el que se acerca a Él crea que Él es real y que es galardonador de todo aquel que le busca. La pregunta es, nosotros vivimos en esas tempestades, en esas situaciones difíciles, creyendo que nuestro Dios es real, creyendo que estamos al abrigo del Todopoderoso y que esa tempestad, por mucho que nos esté sacudiendo, no nos va a tumbar. ¿Creemos en eso? ¿O nos arrinconamos como las avestruces y metemos nuestra cabeza y nos empezamos a angustiar? Es cierto que a veces tendremos que ser pacientes para ver esas promesas, pero la paciencia no significa estática o inmovilidad. Es ser sabios para seguirnos equipando en ese tiempo de la espera para el cumplimiento de esa promesa. Pero igualmente habrá momentos en donde el Señor nos va a decir, avanza, camina, acciona y cree que yo voy contigo. Hebreos 10:36 dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo prometido. Dios actuará. Dios actuará. No lo dudes, no te detengas y sigue confiando. Incluso aun cuando parezca que no hay camino, Él hace camino donde no hay. Y la última enseñanza es que hay un desafío y una responsabilidad cuando nosotros decidimos romper esa estática. Dice la historia que una vez que los 4 leprosos llegaron al campamento de los sirios, se dieron cuenta de que no había nadie ahí. Fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron y además sacaron el oro, la plata, la ropa que había ahí y lo escondieron todo, así dice la historia. Y aquí es importante no caer en el juicio, porque ellos quizás tuvieran un buen argumento para hacer todo eso. Ellos no estaban haciendo mal en suplir sus necesidades, estaban muriendo de hambre y en la urgencia de comer, precisamente esa urgencia los hizo reaccionar primeramente así, vamos a comer, vamos a hartarnos de todo lo que podamos y lo de que nos sobre lo vamos a esconder. Y nos vamos a ir a otra tienda y así se fueron de tienda en tienda quizás. ¿Y cuánto habrán juntado? ¿Quién sabe? Pero eso fue su reacción, ¿verdad? Primeramente suplir su necesidad. Y es natural. Pero también vemos en esa historia que una vez que suplieron su necesidad, su hambre, su sed, y que agarraron todo lo que necesitaban de dinero y de ropa, la conciencia les redarguyó, pues inconscientemente se habían olvidado de sus hermanos, su pueblo,
lo que ellos estaban pasando, la gran aflicción y que estaban pereciendo de hambre. Y ahí tenemos dos opciones: o accionar o limpiarnos las manos. Porque ellos tenían un buen argumento para haber dicho: ellos nos marginan, ellos nos hacen vivir fuera de la ciudad y nos ven como inmundos. No somos valiosos ni importantes para ellos. Que se las arreglen como puedan, ¿verdad? ¿Hubiera estado mal? Solo Dios sabe. A veces el orgullo o la amargura nos pueden llevar a la indiferencia. O simplemente esperamos que sea alguien más quien reaccione a una necesidad para no hacerlo nosotros. Esta persona ya se portó mal conmigo, ¿por qué voy a portarme yo bien con ella? Esta persona ya me hizo esto una vez, y ahorita que está pasando por una necesidad, yo no voy a participar en eso. Perdió su casa, que se las arregle como pueda. Está pasando por una enfermedad y necesita ayuda. ¿A mí quién me ayudó? Hay cierta amargura, cierto resentimiento que nos hace ser insensibles a la necesidad de los demás. Ay, amén. Es sorprendente la cantidad de personas que pueden tener sus alforjas llenas de palabra, de conocimiento, de capacidades, de experiencias en donde han visto la mano de Dios, pero que seguimos guardando, escondiendo como esos 4 leprosos. Dice la palabra en Daniel capítulo 4 que los milagros y prodigios que el alto Dios ha hecho con nosotros, conviene que nosotros lo publiquemos. Y no me malentiendas, no se trata de que esperes a tener un espacio o una oportunidad para predicar, porque a veces inconscientemente nosotros podemos decir: es que yo estoy esperando una plataforma para brillar. Brilla en el sitio donde estés. Así dice un corito, ¿verdad? Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. No necesitas una plataforma para predicar, puedes dar testimonio donde tú estés. Puedes compartir a otros las experiencias, el cómo el Señor te sacó de las tinieblas a su luz admirable para proclamar todas sus virtudes. Brilla en el sitio donde estés. Proclama, abre tu boca. No necesitas un micrófono, no necesitas una plataforma, no necesitas que la gente te vea. Brilla donde estés, para gloria del Señor, para gloria de su nombre. Como lo dije en su momento, no me malentiendas. No se trata de esperar una oportunidad, sino de aprovechar cualquier trinchera para compartir las buenas nuevas de salvación. De darles a conocer a otros de cómo tu vida cambió a través de esa experiencia con Cristo, nuestro Salvador. Y que hoy eres una nueva criatura. De dar testimonio por medio de las obras de tu propia vida, que gritan por ellas mismas de que con quien gobierna tu vida es el Señor. Y cierro con esto. El versículo 9 que leímos del capítulo 7 dice que finalmente ellos reaccionaron y dijeron, en Segunda de Reyes 7:9. Entonces se dijeron unos a otros: esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, ¿cuánta más gente se va a morir en ese sitio que ya lleva mucho tiempo? ¿Cuánta gente va a seguir pereciendo por nuestra necedad y negligencia de no accionar rápido? Y seremos culpables de eso. Vayamos ahora mismo y demos aviso. Y eso se llama reaccionar.
Salir de la estática de tu comodidad y pensar en la necesidad de los demás. Ver el sentido de la urgencia de que no puedes seguir esperando. Como iglesia es tiempo de alzar nuestra voz. No está bien que nos quedemos callados después de lo que hemos visto y oído. Cuando vemos que hay tanta necesidad, cuando miramos la condición deplorable de esta humanidad, no podemos quedar en silencio. Es urgente que compartamos a otros lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la esperanza que se nos ha dado a conocer por medio del evangelio, la indiferencia, la falta de sensibilidad, el estar solamente viendo por nuestras necesidades y querer llenar siempre nuestros contenedores sin voltear hacia los demás, no nos permitirá salir de nuestra estática. Dice Lucas 11:33, nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren tengan luz. Los 4 hombres leprosos dijeron: no podemos demostrar indiferencia. No podemos ser necios ni negligentes. Hay una responsabilidad nuestra. Aunque tengamos un argumento para defender eso, por cómo ellos se han portado con nosotros, hay una responsabilidad. Hoy quiero decirte que el Señor despertará y hará reaccionar a todo aquel que quiera salir de esa estática. No está bien si nosotros nos seguimos esperando, pues hay mucha necesidad afuera. Tenemos familia, hermanos, amigos, una comunidad que necesita oír las buenas nuevas del evangelio. De que en medio del peor panorama, en medio de la desesperanza, hay un Dios que salva, que liberta al cautivo y que sana a los quebrantados de corazón. Hoy es el día de salvación. Y se escucha muy bonito todo lo que acabo de decir. Pero nada de esto va a cambiar si no hay una decisión de accionar nuestra. Amén. En los tiempos de Jesucristo, al igual que hoy, había muchos grupos religiosos que hablaban muy bonito, que sabían mucho, que mencionaban lo que la palabra del Señor dice sobre el amor al prójimo, sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre la justicia, sobre la mansedumbre, sobre la integridad, sobre la templanza, sobre el dominio propio, pero no lo vivían. Sabían mucha Biblia, tenían mucho conocimiento, eran muy religiosos. Por lo que Jesús les tiene que decir a sus discípulos. En Mateo 23:3 dice lo siguiente, y no lo puse en la lista porque esto al último el Señor me puso esto para que lo pusiera. Mateo 23:3 dice: de modo que obedezcan lo que dicen, porque dicen la palabra, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Amén. Mi pregunta es: ¿podremos nosotros ser la luz y la sal de este mundo así? No, iglesia. Podemos tener mucho conocimiento y saber cómo se hacen las cosas como según lo que Dios nos dice. Pero si no accionamos, ¿de qué sirve ser la sal si la sal pierde su valor? ¿Será solamente usada para qué? Para que la gente se burle de eso. Mira, no muestra amor, no muestra misericordia. Mira, tiene un corazón endurecido para ayudar a los demás. Mira. Que el Señor nos ayude a salir de esa estática. El Señor necesita una iglesia compasiva en base a la condición que hoy vive la humanidad. Podemos tener la mejor semilla, pero nosotros también somos responsables para ¿qué? Preparar la tierra. Amén. Y que esa semilla caiga en tierra fértil, tierra buena.
porque hubo una preparación anticipada que nosotros colaboramos para que así fuera. Muchos van a venir, muchos van a entrar por esa puerta, con muchas situaciones en su corazón. Un corazón endurecido, un corazón a causa de la traición, a causa de decepciones, a causa de muchas cosas. La pregunta es si como iglesia estamos preparados para trabajar con ellos. La indiferencia no es opción ahorita. No es opción. Mientras yo esté bien, mientras yo me salve, a mí no me interesa que los demás se pierdan. Mientras yo esté firme, que el Señor nos ponga amor. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia compasiva, misericordiosa, y que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.